Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Menos Kilos, Más Salud. El tema de hoy es un tema que toda la gente pregunta, bueno, no toda la gente, mucha gente está preguntando y se llama miedo a la anestesia. Es algo chistoso para nosotros porque llega la gente y me dice, sí, muy bien doctor, todo está muy bien, entiendo los procedimientos, entiendo los riesgos, pero a mí lo que me da miedo es la anestesia. Y entonces, bueno, pues yo trato de responder las preguntas que tienen sobre la anestesia a los pacientes y les explico que no deberían de tener tanto miedo al respecto. En la actualidad hay muchos avances, la cirugía es muy segura y la anestesia es muy segura. Pero ¿quién mejor para hablar de la anestesia que nuestro anestesiólogo, el doctor Aldo Camacho? El doctor Aldo Camacho tiene una experiencia importante en la anestesia en todos los ámbitos, pero particularmente en la anestesia bariátrica. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en esta charla contigo. Me siento muy honrado y orgulloso de pertenecer a tu equipo, de ayudar a todas las personas con este problema y enfermedad que es la obesidad. Y pues bueno, como bien dices, la anestesia es bastante segura, sigue siendo un tema muy importante en todos nuestros pacientes. Llegan con algo de temor, con algo de miedo, como comentaste, pero la anestesia ha evolucionado increíblemente desde tiempos muy antiguos. Tenemos evidencia en los egipcios, en muchas culturas, cómo utilizaban diferentes sustancias, el opio, bebidas fermentadas que causaban inconsciencia, pero desde el nacimiento de la anestesia formal en el siglo XIX, por ahí de 1846, que fue cuando se realizó la primera anestesia inhalada, desde ahí hemos tenido una evolución increíble, sobre todo en los últimos 50 años, en la que hemos desarrollado tecnología, hemos desarrollado nuevos fármacos que hacen que los procedimientos anestésicos y quirúrgicos pues sean bastante seguros. Claro, sí, bien importante lo que comentas. Yo les digo a los pacientes que pues nada más volteen atrás 30, 40 años, que pues no había celulares, no había internet, no había esta comunicación que tenemos. Yo veía las caricaturas de los supersónicos y se comunicaban en la pantallita y te decías, ¿cuándo? Por ahí hubo un intento de Telmex, me acuerdo, hace como, no sé, como unos 15 años que te vendían un aparato con una pantalla y no funcionó, 15 o 20 años, no me acuerdo. Ahorita, pues, ya es lo común, yo me comunico a casa, exacto, me comunico a casa y luego, oye, que mi hija quiere no sé qué decirme y que por videollamada se puede, o sea, entonces, a la par, pues yo creo que la cirugía, la anestesia y todas las disciplinas se han desarrollado de manera importante. Oye, hablando, yo pienso que sería importante que nos comentaras y le comentaras a todos las personas que nos ven, cómo llegaste aquí, o sea, cómo eres anestesiólogo, qué es un anestesiólogo y en tu caso particular, por qué tienes esa rama de expertise de la cirugía bariátrica, de la anestesia bariátrica. Bueno, primero pues soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara. Después hice la especialidad en anestesiología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde también soy médico adscrito. Y tuve la oportunidad de irme especializando cuando se abrió el programa de cirugía bariátrica ahí en el hospital, donde empezamos a trabajar juntos. Me llamó mucho la atención este tipo de pacientes y fui adquiriendo más experiencia. Tomé algunos cursos aquí en la ciudad, en otras partes del país. Tuve la oportunidad también de estar en el extranjero en un tema muy especial que manejamos en nuestro grupo, que es la anestesia libre de opioides para el paciente que va a cirugía bariátrica. Y bueno, conforme se han dado los años, pues hemos estado aprendiendo y evolucionando, adquiriendo más conocimiento, mejores técnicas anestésicas, todo en beneficio del paciente obeso que va a un procedimiento bariátrico. Para que le dé confianza, Aldo, a la gente, ¿cómo cuántas anestesias has dado? Yo creo que más de 10,000 o 15,000 anestesias, quizás 20,000, no sé.
Sí, realmente es algo del día a día, ¿no? Así O sea, es. porque la gente como que de repente dice, ¿quién me va a anestesiar? ¿Y sí sabrá? No, bueno, pues es de lo que le digo, pues de esto vivimos. Es Entonces, correcto. para que entendiera la gente un número, ¿no? De cuántas veces ha hecho eso para llevar Así es. a un plano de estar dormido a una persona, pues unas 15,000 veces, o sea, realmente el expertise es amplio, Es ¿no? correcto. Muy bien, y bueno, ¿qué ves en particular, por ejemplo, de qué le dirías a una persona que tiene miedo? ¿Qué le dices a los pacientes, pues, que yo te he visto? ¿Qué les dices? Te dicen, doctor, tengo miedo, ¿qué me va a pasar? Bueno, realmente la anestesia, como platicamos, es bastante segura. eh, Todo evolucionado. El paciente que viene a nuestras cirugías, a cirugía bariátrica, pues es un paciente que tiene una enfermedad que ya sabemos es la obesidad. El paciente que tiene obesidad implica un desafío para el anestesiólogo, principalmente porque tiene una serie de enfermedades añadidas a la obesidad, como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, apnea del sueño, y eso implica un manejo muy específico del anestesiólogo. Yo les comento a los pacientes que no deben de tener miedo, que realmente los procedimientos son bastante seguros. Lo que hacemos en nuestro equipo es tener todos los implementos, toda la tecnología que nos ayude a brindar un muy buen manejo, pero sobre todo con seguridad. Ese es nuestro tema, nuestro lema del equipo. Si la seguridad va primero. Entonces, yo te puedo decir, en cuanto al paciente con obesidad, al común denominador de los anestesiólogos les da miedo lo que nosotros llamamos la vía aérea. La vía aérea es la forma en que nosotros respiramos, el oxígeno que recibe nuestro cuerpo entra por nuestra nariz, pasa a la tráquea y a nuestros pulmones, y cuando nosotros vamos a anestesiar a una persona, tenemos que poner un tubito en su garganta, en la tráquea, que es para darle oxígeno, los vapores anestésicos que lo van a mantener dormido, y nos ayuda a que ningún líquido que venga de su estómago vaya a sus pulmones y pudiéramos tener una broncoaspiración. Claro. Como anestesiólogos, el paciente que tiene una obesidad importante, pues tiene diferentes características. Tiene su cuello más corto, no puede moverlo de forma adecuada, y eso dificulta el proceso para anestesiar a este tipo de pacientes. Claro. Entonces, si no tienes el conocimiento, la experiencia, algunos aditamentos, ya sea de equipo, de materiales, pues puedes poner en riesgo al paciente en una anestesia quien no está capacitado para este procedimiento. Claro, es bien importante señalar eso porque es como cuando llega alguien, tú estás así embolado, así me lo imagino, ¿no? Estás embolado con una cosa de la casa, a lo mejor algo de plomería, o del gas, y ahí andas dándole vueltas si quieres mover y llevas 3 días ahí. Tiene que ir el fontanero, tiene que ir el electricista. Fuiste al Home Depot y estás ahí. No. Y compraste nomás no lo resuelves. Zapatero de tus zapatos. Exacto. Y llega el experto, abre su cajita, en 3 minutos lo resuelve. Es correcto. Es así. Entonces yo la verdad he aprendido mucho de la medicina para la práctica, o sea, de mi vida, del día a día, ¿no? O sea, si veo algún detalle que ya no entendí cómo resolver, prefiero hablarle al experto, y entonces en este caso hay un experto en anestesia bariátrica. Sí. Otra cosa importantísima que me gustaría que le dijeras a la gente es que me preguntan, ¿no? Doctor, ¿cuántos se mueren en la cirugía? Les digo, a ver, es bien diferente. Claro. Tener una complicación de una cirugía y morirse en los siguientes días a morirse durante la cirugía. Por ejemplo, en un término general, ¿cuántas personas, de cuántas miles o decenas o cientos de miles, una persona se puede morir en una cirugía por la anestesia? Por la pura anestesia, realmente yo te puedo decir que es a lo mejor en 100,000 o en 1,000,000 de personas. Es lo que estamos haciendo ahora en el ámbito de la anestesiología, es tan preciso, ya hay nuevos fármacos, te digo, hay nuevos instrumentos que realmente es muy difícil que haya algún accidente de estos tipos. Así es. Lo puede haber, pero tendrían que conjuntarse una serie de factores, alguna falla en el equipo, algún descuido del personal
alguna característica especial del paciente, que tuviera alguna malformación anatómica, que fuera demasiada su obesidad, una serie de cosas que llevarían a un evento desafortunado. Pero afortunadamente es muy, muy, muy bajo el porcentaje. Yo les hago el comentario a los pacientes que es prácticamente equivalente a un accidente aéreo. Okay. ¿Se sí, puede caer, es un buen ejemplo. ¿Se puede caer un avión? Sí, sí se puede caer. ¿Cada cuándo pasa? Pasa muy poco y sigue siendo la manera más segura de volar, claro. de transportarse. ¿Puede ocurrir? Sí, pero creo que muchos hemos tenido la oportunidad de viajar en avión y pues aquí estamos, ¿verdad? Así es. Pues yo creo que es un excelente comentario, Aldo, con respecto a la seguridad en anestesia bariátrica. Muy bien, entonces ya el paciente que llegó con nosotros, doctor Aldo, llegó, lo vi en consulta, lo vio la nutrióloga, lo vio la psicóloga, le hicimos exámenes de laboratorio en sangre, radiografía, electrocardiograma, lo vio la médico internista y entonces llega el día de la cirugía y te toca verlo. Bueno, Entonces, ¿qué sucede? O sea, porque el paciente dice, bueno, ¿y cuándo ve al anestesiólogo? Platícales. Bueno, por lo general, yo estoy en contacto con todo el equipo. Es un equipo, como mencionaste, multidisciplinario. Intervienen muchas personas en un área específica y pues tenemos ese contacto. Yo conozco a los pacientes por ustedes. Tengo toda la información del caso y la mañana de la cirugía yo llego ya con toda la información, yo ya tengo todo el expediente en mis manos, conozco al paciente sin siquiera haberme entrevistado con él. Claro. Tengo una idea de sus patologías, ya conozco sus exámenes de laboratorio, su electrocardiograma y cualquier otro elemento que se haya solicitado por el equipo, yo ya lo conozco. Entonces llega el día de la cirugía. Yo llego a la habitación, me presento con los pacientes, vuelvo a hacer yo una historia clínica enfocada en lo que yo necesito saber para dar mi procedimiento. Que es de lo que hablamos de los filtros de seguridad, no, aunque ya se hizo una vez, se vuelve a hacer. Volvemos a ver toda su historia clínica, qué enfermedades ha padecido, si lo han operado antes, si fuma, si bebe alcohol, si tiene alguna alergia, si le han transfundido algún hemocomponente en el pasado, qué ha pasado en toda su vida enfocada a la anestesia, si lo han operado antes, de qué lo han operado, cómo le fue en esas cirugías, cómo le fue en esas anestesias. Hay personas que me dicen, oiga, yo con poquita anestesia vomito mucho, entonces lo tomamos en cuenta para que no vaya a tener este tipo de problemas. Me dicen, oiga, me pusieron anestesia en la espalda la vez pasada, ¿es igual? No. En este tipo de cirugía que realizamos, los procedimientos bariátricos, la anestesia es general, es una anestesia bastante segura. Y bueno, ya... pones unos videos también. Exactamente. A los pacientes les mostramos en qué consiste el procedimiento, aunque aquí en el consultorio ya se les explicó. Ellos ya buscaron información en redes sociales, vieron videos, ya están empapados de lo que se les va a hacer. Yo me tomo más tiempo en volverles a explicar para que entiendan en qué consiste el procedimiento. El paso a paso, ¿verdad? Eso me ha gustado mucho porque el paciente realmente entiende la película, o sea, entiende a qué va. Es correcto. Porque parte de lo que hacemos, que luego hablaremos del protocolo de recuperación acelerada, es que el paciente no tenga miedo. Es correcto. Y yo siento que una plática extensa como la das tú, pues hace que el paciente entre confiado, conoce ya todo el equipo, y entiende qué va a pasar, que lo van a bajar y todo lo que nos vas a contar ahorita. Sí, yo les comento que el procedimiento, bueno, empieza desde ahí de la consulta. Conozco yo el paciente me conoce, yo le explico en qué consiste la cirugía, en qué consiste la anestesia, que ahorita lo vamos a platicar, y también platicamos con su familia. Creo que es muy importante que sepan qué es lo que va a experimentar, cuánto tiempo va a estar en la sala de operaciones para que no estén nerviosos, no estén preocupados. Claro. Llamamos por teléfono a la habitación, oye, ya inició la cirugía, todo está bien, te vamos a marcar cuando terminemos, y así lo hacemos.
Todo afortunadamente ha transcurrido de forma adecuada y les llamamos, ¿sabes qué? Ya terminó la cirugía, está en la sala de recuperación y en unos momentos va a pasar a la habitación. Así es, que se sientan confiados con un servicio adecuado. Sí, cuando el paciente sale de su habitación al quirófano, llega a la sala de operaciones, le administramos unos medicamentos para que no esté tan ansioso, para que esté relajado. Lo ponemos en la mesa de operaciones y lo acomodamos en una posición que sea adecuada tanto para ti que lo puedas operar y para mí para brindarle el procedimiento. ¿Qué te dicen los pacientes ahí en lo cortito? No, pues que se sienten muy a gusto, que están tranquilos, están cómodos. Utilizamos unas almohadas para dar cierta posición y eso, aparte de que nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer nosotros, se sienten muy cómodos. Es consentidor, Aldo, que me ha tocado que estoy ahí en la sala y de repente pone una canción que regularmente no escuchamos y es que la pidió el paciente. Nos ha tocado de todo, ¿verdad? Es correcto, así es. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, monitorizamos todos los signos vitales, sí. Estamos viendo la presión arterial, un electrocardiograma, sí. Un oxímetro. Ahora con la pandemia... ¿Qué es el electrocardiograma? Explícales cómo es, ¿qué es eso? El electrocardiograma es un estudio en el que estamos viendo la actividad eléctrica del corazón. En todas las cirugías. En todas las cirugías se utiliza. Habitualmente se hace en consultorio, lo pide mucho el cardiólogo, pero nosotros estamos viendo todo como latido a latido de su corazón. Durante toda la cirugía. Perfecto. Estamos viendo su presión arterial. Mi trabajo es, si sube, pues bajarla a niveles óptimos. También si desciende, con medicamentos volverla a subir a los niveles normales. Y te decía, antes de la pandemia tenía que explicar mucho qué era el oxímetro, pero ahora... Todo el mundo sabe lo que es el oxímetro, va en el dedo y pues mide la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestra sangre. Entonces yo creo que así para cuando yo le digo a la gente es como cuando vas precisamente en un avión, claro. Y te asomaras a la cabina del piloto y tiene pues que el altímetro, que el horizonte, o sea, tú vas controlando cada cosa del paciente. Fíjate, tuvimos un paciente piloto aviador y platicaba con él, fue una plática muy amena, porque mucho de lo que hacemos en anestesiología, sí. Hacemos mucho protocolo muy parecido al checklist de aviación. Sí. Nosotros checamos todos nuestros aparatos, la máquina de anestesia, el respirador artificial que nos va a ayudar en la cirugía, los vaporizadores, que son unos aparatos que transforman la anestesia. La anestesia son vapores que vienen en un estado líquido, viene en un estado líquido y este aparato los convierte en un gas que se mezcla con el oxígeno. A cierta concentración. A cierta concentración, claro. Tienen una valvulita especial donde regulamos, pero todo eso lo revisamos siguiendo un list, claro. Como si fuera a despegar precisamente un avión. Tenemos control de todos los aparatos. El personal también que nos ayuda está habituado, ya sabe que necesitamos sondas, necesitamos aspiradores, mucho de lo que utilizamos. Entonces, a una vez que ya vimos que todo su organismo está funcionando bien, tenemos en el monitor ese electrocardiograma, su presión, empezamos a administrar la anestesia. Son diversos fármacos que utilizamos muy específicamente para cada paciente según su peso. Hacemos un cálculo del peso que deberían de tener. Estamos hablando de pacientes que son con obesidad. Entonces hacemos la corrección de lo que les tocaría si no fueran obesos y es como los anestesiamos. Oye, a ver, ¿cómo pasa un paciente? Digo, ya me llaman anestesiado, pero me gustaría que la gente que no la han anestesiado como que entendiera, porque, digo, mi experiencia para que quede claro así. Ya me han puesto anestesia local, regional y general. En la general es la mejor. Yo siempre les digo, doctor, ¿cuál es la mejor? La general. ¿Por qué? Porque pues, te quedas dormido. Pero platícales o sea, ¿cómo estás de cuenta? Estás acostado y les dices, bueno, pues ahí te vas a quedar dormido, sí. Te voy a invitar un tequila, y de repente, ¡pac!, se desconecta el cerebro. ¿Cómo pasa eso? Bueno, obviamente pues damos un suplemento de oxígeno, tenemos una mascarilla
donde están respirando los pacientes oxígeno puro. Y como bien lo mencionas, hay diferentes fármacos que lo que hacen es crear una inconsciencia. Si definimos la anestesia general, pues es un estado temporal en el que vamos a evitar la sensibilidad del cuerpo a cualquier estímulo, en este caso una cirugía. Claro. Y es algo, como te decía, temporal. Para eso utilizamos algunos fármacos muy especiales, en que el paciente, como lo mencionas, se queda totalmente dormido, no escucha nada, no recuerda nada, no le duele nada, y es cuando tengo yo la oportunidad de hacer el procedimiento. ¿A qué me refiero con procedimiento? Pues a intubar al paciente. Es poner un tubo en su tráquea, que es la entrada a nuestros pulmones, y por ahí van el oxígeno, los vapores anestésicos que lo van a mantener anestesiado, dormido, y es lo que nosotros como anestesiólogos llamamos asegurar la vía aérea. Bien. Eso es para que no vaya a haber ninguna broncoaspiración también. Entonces, por eso yo les decía, pero tú cómo ves, haz de cuenta, si te dijeran, bueno, es que mejor le ponemos un bloqueo contra una, porque me ha tocado, no, ay doctor, ¿no será que mejor me pongan ese? Porque a mí me da miedo el tubo. No. El tubo es bastante seguro. Toda la anestesia en general, ya sea un bloqueo, sea una inyección regional o anestesia general, son bastante seguras. Hay que decirle a los pacientes que desgraciadamente no se puede hacer este procedimiento con anestesia epidural o neuroaxial, que es el término correcto, porque el abdomen se llena de un gas. Sí. Entonces, como la cirugía es laparoscópica mínimamente invasiva, no podemos llenar el abdomen de un gas de un paciente y tenerlo despierto. Lo dijiste desgraciadamente. Yo la verdad es que, yo tengo la experiencia de las dos, y eso de, a ver, ahí te va el piquete y acomódate, sí, y estás así, que no sé. No, también es difícil. Además que técnicamente colocar una aguja en la espalda, los pacientes con obesidad, es más difícil técnicamente. Y la verdad es que yo lo digo, o sea, con la anestesia general, tú como paciente, es bien rico porque te duermes y te despiertas y no te acuerdas de nada. Otra cosa, pero hablando de seguridad también, o sea, importantísimo. Si a un paciente complejo, ¿qué prefieres? ¿Ponerle un bloqueo, que es ese de que dicen piquete en la espalda, o una anestesia general? No, una anestesia general. Si van a operar a alguien del corazón, o alguien, pues anestesia general. Claro. O sea, las cirugías complejas se hacen con anestesia general. Es correcto. Exacto. Además de que, bueno, yo les comento también en la entrevista a los pacientes, cuando ya están anestesiados, ya están dormidos, que no sienten absolutamente nada, también es necesario colocar una sonda. Claro. Esa sonda es una manguera delgada que va por su boca hasta su estómago, y es lo que te sirve a ti para calibrar y saber cómo y dónde cortar el estómago, cómo hacer esas uniones de los intestinos, según sea un bypass, o qué tan largo vas a dejar el estómago si es una manga gástrica. Sí. Y la segunda función de esa manguera, de esa sonda, es que podemos inyectar un colorante, un líquido azul, para ver que lo que hiciste tú en tu cirugía no vaya a haber ninguna fuga. Es correcto. Yo les hago la comparación, que es cuando se nos poncha una llanta, un neumático, el llantero la desmonta, la infla y la mete en un tanque, y donde está burbujeando es donde está ponchado. Así es. Nosotros hacemos algo similar, pero inflándolo con un líquido. Y pues eso es parte de nuestro protocolo. Eso se hace en todo el mundo y nosotros lo hacemos igual. Parece cualquier cosa, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿puedo meter la sonda? Bueno, ¿cómo meter la sonda? Exacto. ¿Cómo moverse con la sonda? ¿Cuánta presión darle? Es bien diferente, ¿eh? La verdad es que por eso el expertise de las personas es bien importante cuando conformamos ya un equipo de trabajo. Porque me ha tocado que me han invitado a otras cirugías donde el anestesiólogo no está habituado a un procedimiento bariátrico. Es la primera vez que da una anestesia de ese tipo. De bariátrico. Yo he visto, o sea, yo ya no, la realidad es que ya no tengo 12 años haciendo esto, pero al principio, oye, ¿me ayudas? Pues yo iba a ayudar a una cirugía bariátrica y pues el cirujano más o menos, pero el anestesiólogo se veía que no sabía, y la realidad es que
Es peligroso. Sí, es una parte fundamental de de la cirugía. O sea, si el paciente no está perfectamente anestesiado, etcétera, pues no hace fácil la cirugía, la hace difícil. Entonces, esa es la importancia de tener a una persona especializada en anestesia bariátrica. Bien, pues estamos llegando ya al final de este podcast, Menos Kilos, Más Salud. Atendiendo a los comentarios de los podcasts pasados, pues hemos hecho un formato un poco más corto para que, bueno, pues tengan ese tiempo de verlo y que a lo mejor hay información importante hasta el final y dicen que queda un poquito largo. Entonces, espero que este formato un poquito más cortito, bueno, les agrade. Por favor, déjenos sus comentarios para poder irlo haciendo. Es para ustedes. Como en los podcasts terminamos con las preguntas que nos han hecho el público, tengo una pregunta que nos hicieron aquí en las redes sociales que dice: ¿qué pasa cuando despierto de mi anestesia? Es una pregunta que nos hicieron ahí en las redes y bueno, pues aquí tenemos al experto que nos conteste, ¿no? Porque como nos estabas diciendo, Aldo, está completamente dormido el paciente, no siente nada, no oye, no ve, no siente nada, no siente dolor y de repente vuelve. Ahora sí, como te digo, vamos a aterrizar. ¿Qué pasa? Mira, yo les comento a los pacientes, realmente es prácticamente como cuando te despiertas todos los días en la mañana. Es el haber estado dormido. Obviamente la cirugía ya terminó, ya quitamos los tubos que hablábamos, la sonda, el tubo de la garganta, y es cuando el paciente se despierta. Entonces, yo les comento que es como despertar de un sueño muy, muy pesado. Vamos a comentar que es como te desvelaste algo por alguna circunstancia. Pesado, pero no de cruda. No. Pesado que estás muy dormido. Te desvelaste, tuviste que se te hizo tarde, y al día siguiente tienes que madrugar. Entonces, oyes un poquito el celular, la alarma. Es más pausado. Es más pausado, entonces empiezas como que ¿dónde estoy? ¿Qué está ocurriendo? Por lo general, los medicamentos que utilizamos en nuestras cirugías, hay uno en particular que revertimos, un medicamento en particular que nos hace que los pacientes despierten más rápido. Es lo que te iba a decir, porque yo veo que los pacientes, se termina la cirugía, acá estamos terminando, y el paciente inclusive se pasa solo de la mesa de operaciones a la camilla. Es correcto. Las técnicas que utilizamos, que son la gran mayoría libre de opioides o con un muy bajo índice de opioides. Los opioides son medicamentos muy utilizados en la anestesia, que son derivados de la morfina. Han tenido ya una evolución, pero en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, ha habido un gran abuso de estos medicamentos. Basan la anestesia totalmente en estos medicamentos. Entonces nosotros utilizamos otro tipo de medicamentos. En lugar de dar un todo de uno solo, damos pequeñas cositas de varias. Entonces eso ayuda a que el paciente se sienta mejor, se despierte más rápido, no tenga dolor después de la operación, y como tú dices, están en tan buenas condiciones que ellos solos de la mesa de operaciones se pasan a la camilla del hospital, y 1 hora después de que se acabó el procedimiento, que los despertamos, ya están en su habitación tomando su hielo frappé, líquidos, y caminando. Inclusive caminando, es correcto, algo muy importante en esta recuperación de nuestros pacientes. Para nosotros ese paso es bien importante, de que después de la anestesia y ya que vino el despertar, pues sea cómodo y rápido para que se pongan a moverse, que luego ya explicaremos en algún otro podcast. ¿Por qué la importancia la importancia de recuperarse rápidamente después de la cirugía y de la anestesia, ¿no? Es curioso, a mí también me han dado anestesia general, ahorita que comentabas, y sí, es muy peculiar. Entonces ya puedes hablar con tu experiencia propia. Sí es como que te despiertas, no te despiertas, como que sabes lo que pasa, no queda todavía muy claro qué está sucediendo para ti. Entonces, pero es algo, no es algo brusco, no es algo abrupto. Entonces es algo muy suave, tranquilo, podemos decir. Incluso causa algo de amnesia, no
tú puedes haberte pasado la camilla, platicar contigo y pues luego ya no te acuerdas. Sí. Entonces, por eso cuando hacemos la plática de todo el proceso, siempre está algún familiar y les explicamos también a ellos todo lo que va a ocurrir, porque a veces al paciente se le puede olvidar. Llega la amnesia, ¿cómo le llaman? Anterógrada. Anterógrada, exactamente. Muy bien. Y la otra es un comentario que apuntamos por aquí, que es el motivo de haber hecho este podcast, porque, bueno, es recurrente, pero alguien sí me lo dijo muy puntual. Dice, tengo miedo a la cirugía, particularmente tengo miedo a la anestesia, ¿no? Y entonces uno que se trabaja en esto, pues dice, pues no deberías, ¿no? Pero la gente le tiene miedo a la anestesia. Ese es el motivo de haber hecho este podcast. ¿Por qué no debería tenerle miedo? ¿Por qué tú como experto, es como cuando te van a arreglar tu carro que tanto quieres y te dice tranquilo y tú, no, pues se va a quedar bien? Sí, bueno, las refacciones, obviamente, exactamente, o sea, comparación, o sea, valga la comparación, pues, pero ¿por qué alguien, tú que te dedicas a esto, no debería tenerle miedo? Fíjate que es algo muy curioso porque yo creo que va a lo anecdótico. Sí. Siempre no falta el comentario, no, pues a mi mamá hace muchos años, a mi abuelita, y no volvió de la anestesia. O está esa, para mis compañeros anestesiólogos, es muy común que nos digan, se les pasó la anestesia. Realmente son comentarios, vamos a llamarlos populares, sí. Que no tienen realmente mucho fundamento. Sí. Es entender lo que pasa en una anestesia, en un quirófano, no es algo común para las demás personas. Claro, y quiero hacer un paréntesis, hablando de anestesia profesional, porque yo también a veces les pongo, no, es que se les puso muy mal y tuvieron que hacer, a ver, ¿qué cirugía era y en dónde se la estaban haciendo? Correcto. Porque también es lo mismo que te estén operando en la clínica ya perdida en las orillas de la ciudad por alguien no calificado y luego pues como que parece que por uno pagan todos, pero la realidad es que si se hace, estamos hablando de una anestesia, un proceso quirúrgico profesional. Entonces, pues realmente... Sí, uno como médico anestesiólogo, pues te sientes con la seguridad de que estás trabajando en un lugar adecuado, que tiene todos los elementos para en alguna situación de emergencia resolverlos. Claro. Me preguntabas, había la otra pregunta de cuántas anestesias, cuántas personas fallecen directamente por la anestesia. Es un número muy, muy pequeño realmente, y te comentaba que depende de muchas circunstancias. Yo creo que en una de esas muy particular es que nosotros administramos diversos medicamentos, sí, y una alergia o anafilaxia puede ser el desencadenante. Sí. Realmente, para que algo salga mal en una anestesia es bastante difícil en manos de un profesional, claro, pero ahí es una variable que nosotros no podemos controlar. Obviamente, si a alguien ya le dieron una anestesia y presentó una alergia, una reacción, para eso hacemos nuestra historia clínica. Y bueno, y quiero decir, o sea, hemos operado a gente que es alérgica al látex o que tiene diversas alergias y se toman las precauciones adecuadas para que no tengamos, nunca hemos tenido ningún evento anafiláctico ni alérgico. No. Entonces, pero no sabes cuándo puede ocurrir. Claro. Hay pacientes que nunca se han operado de nada, ni siquiera les han administrado anestesia para un procedimiento de odontología o dental. Entonces, y por eso es importante estar en un lugar, como tú estás diciendo, correcto, que tenga todo. Medicamentos, claro, un coche de paro o de arresto cardíaco, desfibriladores, todo lo necesario para brindar una atención. Yo les digo a los pacientes que es como cuando vas a comprar un automóvil. O sea, si vas a comprar un automóvil para moverte de aquí a la tienda de la esquina, pues hasta cualquiera de los económicos, por no decir marcas. Pero si vas a usar un carro para salir a carretera y tú estás viendo el precio, en vez de ver si trae frenos ABS, bolsas de aire, barras contra los impactos, etcétera, etcétera, o sea, cuestiones de seguridad, pues ahí la está regando uno, ¿no? O sea, yo siento, por ejemplo, que donde hacemos el trabajo, pues tenemos todo para evitar algún problema. La cifra, entonces, ¿cuánto pudiéramos decir que es la posibilidad de que tengas un evento
negativo, malo en una anestesia? Pues una en 200 o 300, 250,000 o 300,000 personas. Uno es menos del 0.8 o 0.5%. Sí, es bajísimo. Es lo que te comentaba antes, es el 0.005. Sí, porque sí, serían de miles, estamos hablando de cientos de miles. Ajá, 300,000 personas. Sí, uno de 300,000. Es bajísimo. Es muy bajo realmente. Muy bien. Entonces, bueno, pues yo pienso que ya se ha explicado, ahora sí, utilizando términos rimbombantes, a cabalidad, aquí el tema de la anestesia y particularmente en anestesia bariátrica por parte de un experto. Nos gustaría muchísimo que nos dejen sus comentarios. Ustedes son los que nutren la red y eso es un diálogo y el diálogo es de dos. Entonces, si te surge cualquier duda, cualquier comentario, apúntalo ahí, ya sea en el Facebook, en el Instagram o en el canal de YouTube. Y bueno, pues nos vas dando ideas para ir resolviendo las dudas, va haciendo los videos, los podcasts o pequeños segmentos para que, bueno, pues estén informados, que es el objetivo primario de todo esto de información. Es que hay mucha información en la red. Acabo de ver, me da mucha risa porque me vino a la mente que vi uno que decían, es que el problema del mundo es que no hay información, eso decían en los años 70, que no hay acceso de todos a la información. Ahora hay de más. Ahora hay mucha información, dicen, ese no era el problema. Y yo me quedé pensando, dice, sí, lo que pasa es que no hay una información adecuada. Entonces, ese es el objetivo de este podcast, que tengas una herramienta adecuada para tomar una decisión que puede cambiar tu vida. Y esclarecer cualquier duda. Así es, pues muchas gracias, Aldo, por estar aquí con nosotros. Por la invitación. Te vamos a volver a invitar. Perfecto, mucho gusto. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Gracias.